Una vez agotado el pequeño receso que se decretó para dilucidar un punto de la ponencia y con pleno acuerdo de los integrantes de la sala de decisión, el Tribunal Administrativo de Boyacá a continuación profiere entonces fallo de fondo y en primera instancia en el proceso formulado por el señor Saúl Blanco Lagos contra la UGPP. Tal como se había reseñado en la audiencia inicial, en síntesis, la parte demandante pretende la nulidad de sendos actos administrativos en los que la UGPP, antes Cajanal, en primer lugar había negado el derecho, el reconocimiento del derecho pensional de gracia del señor Saúl Blanco Lagos, y posteriormente, mediante resolución 1981 del 4 de mayo del 2012, reconoció el derecho pensional en cuanto que, según la parte demandante, y en eso consiste su impugnación, los efectos fiscales fueron dados en una fecha posterior a la fecha del reconocimiento de la pensión gracia. Como restablecimiento del derecho, entonces, la parte demandante solicita que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar el derecho pensional de gracia a partir del 9 de diciembre del 2006, fecha de adquisición del estatus pensional, y no como lo decidió la entidad demandada a partir del 22 de noviembre del 2008. Básicamente, tal como lo habíamos reseñado en la audiencia inicial, en eso consiste la controversia. ¿Cuál o qué fecha es el momento a partir del cual deben reconocerse los efectos fiscales del derecho pensional de gracia del señor Saúl Blanco Lagos? A juicio de la parte demandante, desde el mismo momento en que se causó el derecho, es decir, debe pagarse desde el mismo 9 de diciembre del 2006. Por el contrario, la entidad demandada manifiesta que si bien el reconocimiento es a partir de esa fecha, el efecto fiscal o la fecha a partir de la cual debe pagarse o debió pagarse las mesadas pensionales corresponde al 22 de noviembre del 2008 por efecto de la prescripción trienal de las mesadas pensionales. Teniendo en cuenta entonces ese cuestionamiento, ese problema jurídico, pasa la sala a decidir las pretensiones de la demanda. Y desde ya manifiesta que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperar, pues en el presente caso el demandante no cumplió con la carga legal para acudir ante la jurisdicción para reclamar su derecho dentro de los términos previstos en el decreto 1848 de 1969, que reglamentó el decreto 3135 de 1968. Y para tal efecto se detendrá en cuanto a los hechos probados. Es de resaltar que la controversia no gira en torno al reconocimiento del derecho pensional del señor Saúl Blanco Lagos, sino a partir de qué momento ha debido pagarse el derecho pensional. Y recordemos entonces que el demandante solicitó el día 28 de noviembre del 2007 a la entidad demandada el reconocimiento de su pensión de jubilación gracia, entidad que mediante resolución 13161 del 26 de marzo del 2009 le negó la petición porque no había acreditado con claridad la vinculación en un establecimiento educativo para el cual había laborado, decisión de la que se notificó el día 20 de abril del año 2009. Meses después, el día 24 de junio de ese mismo año 2009, el demandante presentó ante la entidad demandada recurso de revisión contra la resolución que le había negado el derecho invocado. Esto es la resolución 13161 del 26 de marzo del 2009, cuya respuesta, luego de una orden de tutela, se dio el día 15 de septiembre del 2011 mediante auto UGM 00-2009 del 11 de octubre del 2011, rechazando el recurso por improcedente.
Mediante resolución RDP 001981 del día 4 de mayo del 2012, la entidad demandada le reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia al demandante a partir del día 9 de diciembre del 2006, pero con efectos fiscales desde el día 22 de noviembre del 2008, por considerar que aquel había solicitado el reconocimiento de tal derecho el día 22 de noviembre del 2011 y por lo mismo había acaecido la prescripción trienal de sus mesadas pensionales, decisión que fue confirmada por la resolución RDP 014197 del 1 de noviembre del 2012. De esta manera se encuentran acreditados los hechos que se han reseñado frente a las fechas relacionadas con los derechos de petición y los distintos pronunciamientos de la entidad demandada frente a los mismos. La Sala destaca, en cuanto al marco normativo, que la pensión gracia, de manera muy sucinta, fue creada mediante la Ley 114 de 1913 a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Posteriormente, las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 ordenaron extender esta pensión de gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de secundaria, como remedio a la distribución de competencias contenida en la Ley 39 de 1903, dado que allí se estableció que la educación pública primaria estaría a cargo de los departamentos o municipios y la secundaria de la nación. Según el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, los requisitos para adquirir la pensión gracia son los siguientes: ser docente del orden territorial, palabras de la Ley 91 de 1989, docente nacionalizado y territorial. Segundo, acreditar que el vínculo laboral con el magisterio, nombramiento y posesión data de una fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 1980. Tercero, haber cumplido 50 años de edad o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento. Cuarto, acreditar que ha servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Y finalmente, acreditar los demás requisitos que trae el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 y especialmente lo relacionado con haberse conducido con honradez y consagración en el desarrollo de su actividad docente. En cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, la Sala destaca lo siguiente. Efectivamente, la entidad demandada reconoció el derecho pensional invocado por el demandante a partir de la fecha de la adquisición de su estatus de gracia. Esto es el día 9 de diciembre del 2006, pero con efectos fiscales a partir del día 22 de noviembre del 2008, por haber acaecido el fenómeno jurídico de la prescripción trienal de mesadas. Y al respecto, la Sala destaca que el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, que reglamentó el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, dispone que el simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Teniendo en cuenta los hechos que estuvieron acreditados en el expediente y la norma que se acaba de reseñar, la Sala destaca lo siguiente. En primer lugar, el demandante presentó un primer derecho de petición el día 28 de noviembre del 2007, cuya respuesta fue negativa por parte de la entidad demandada, respuesta que se recogió en la resolución del día 26 de marzo del 2009 y que fue notificada el día 20 de abril del mismo año, resolución 13161 del año 2009. Contra esa resolución era procedente
enjuiciar ese acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y así no se hizo por parte del actor. El demandante tenía en principio la oportunidad de acudir a la jurisdicción a más tardar hasta el día 20 de abril del 2012 para impugnar esa resolución que le negaba el reconocimiento del derecho pensional de gracia, antes de que se agotara el término de interrupción de la prescripción de las mesadas del derecho inicialmente reclamado. Recordemos entonces que el primer derecho de petición data del día 28 de noviembre del 2007 y que la resolución que le da respuesta negativa fue notificada el 20 de abril del año 2009. Así las cosas, entonces, podía el demandante y debía, para salvar la prescripción, demandar ese acto enjuiciado hasta el día 20 de abril del 2012. Sin embargo, está probado que el actor, una vez que interrumpió el término de la prescripción el día 28 de noviembre del 2007 y sin impugnar esa resolución que le había negado ese derecho pensional, nuevamente solicitó el día 20 de noviembre del año 2011 el derecho pensional de gracia, y en este caso la entidad demandada da respuesta positiva al reconocimiento del derecho pensional a partir del día 9 de diciembre del 2006, pero con efectos fiscales del 22 de noviembre del 2008, teniendo en cuenta esa fecha de la nueva petición. Recordemos, la nueva petición data del 22 de noviembre del 2011. De esta manera, entonces, la sala concluye que el intento del demandante por renovar los términos de la prescripción el día 22 de noviembre del 2011, cuando la misma ya se había interrumpido con la primera solicitud el día 28 de noviembre del 2007, fue en vano, dado que, como ya se explicó, la prescripción se interrumpe, pero solamente por un lapso igual, esto es, por 3 años, circunstancia que ya había acaecido cuando no se presentó la demanda en su momento contra la resolución, la primera resolución que le había dado respuesta negativa a la solicitud del derecho pensional. De esta manera, entonces, la sala concluye que la parte demandante dejó vencer los términos de prescripción y que le asiste razón a la entidad demandada de haber señalado como fecha de efectos fiscales del derecho pensional de gracia el día 22 de noviembre del 2008, teniendo en cuenta que la segunda petición fue radicada el día 22 de noviembre del 2011. De esta manera, entonces, la sala de decisión número 1 negará las pretensiones de la demanda. Y como quiera que la decisión es desfavorable a la parte demandante, procederá la sala también a condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, como quiera que el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone un factor objetivo en materia de agencias en derecho. Teniendo en cuenta entonces que en la sentencia debe fijarse el valor de las agencias en derecho a ser incluida en la respectiva liquidación, la sala tendrá en cuenta lo normado para la materia en el acuerdo número 1887 del 26 de junio del 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en atención a lo señalado en los artículos 3, 4 y 6 del referido acuerdo, se condenará a favor de la parte favorecida y en contra de la parte vencida el pago de agencias en derecho por el valor que resulte de aplicar el 2% al valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Así las cosas, la sala de decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero,
negar las pretensiones de la demanda invocada por el señor Saúl Blanco Lagos contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, esto es la suma de 694.951 pesos moneda corriente. Tercero, ejecutoría esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso. De esta manera la Sala de Decisión número 1 ha proferido sentencia de fondo y la notifica en estrados. Señores magistrados. Discúlpeme, antes de concederles la palabra, la señora magistrada me ha solicitado el uso de la palabra para una aclaración. Muchas gracias. Yo solamente quiero dejar constancia en el acta de que haré uso de la aclaración de mi voto y que lo consignaré por escrito. Ahora sí, si desean dejar alguna constancia o observación frente al fallo que se ha proferido, pueden tener el uso de la palabra. Señora apoderada de la parte demandante. Me permito interponer recurso de apelación sobre la decisión tomada, el cual sustentaré en los 10 días siguientes a la celebración de esta audiencia. Gracias. No siendo más, entonces, el propósito de esta audiencia se culmina hoy martes 11 de febrero del 2014, siendo las 3:43 de la tarde. Muchas gracias, buen día.